Mi suegra hizo un montaje de fotos mías siendo infiel a su hija para que yo no me casara con ella, así que yo revelé un secreto de ella que le arruinó la vida. Desde el primer día que conocí a Teresa, la madre de Carla, supe que no iba a ser fácil tener una buena relación con ella. Teresa era una mujer de apariencia impecable, de esas que parecen haber salido de un catálogo de lujo, siempre perfectamente maquillada, con el peinado milimétricamente arreglado y la ropa combinada con una precisión casi obsesiva. Caminaba con un aire altivo, como si la vida entera le perteneciera y todos los demás fuéramos simples actores secundarios en su mundo. Se notaba a simple vista que estaba acostumbrada a imponer su voluntad y a que nadie la contradijera. Yo, Daniel, un ingeniero de software sin apellidos ilustres, sin riquezas heredadas ni conexiones sociales de abolengo, evidentemente no encajaba ni en sus estándares ni en sus sueños para su hija. Desde la primera cena en la que Carla me presentó oficialmente, sentí su juicio cayendo sobre mí como un microscopio. Teresa me examinó de pies a cabeza con una mirada tan penetrante que por un segundo pensé que podía ver a través de mi ropa, de mi piel y de mis pensamientos. Durante la comida, su interrogatorio disfrazado de conversación se volvió insoportable. Cada pregunta tenía una intención oculta, una insinuación, una crítica. ¿Y cuáles son tus planes de futuro, Daniel?, preguntó con voz dulce pero mirada cortante. Porque sabes que mantener un hogar requiere estabilidad y buenos ingresos. Nadie necesita un manual para entender lo que realmente estaba diciendo. Carla intentaba mediar, cambiar de tema o suavizar el ambiente, pero su madre devolvía cada intento con una sonrisa tensa y otro comentario envenenado. La tensión era tan palpable que podría haberse cortado con un cuchillo. Aún así, yo intentaba ser paciente. Pensaba que, con el tiempo, quizá podría ganarme su respeto. Pero pronto descubrí que Teresa no tenía ningún interés en cambiar de opinión. Con los meses, su trato hacia mí no mejoró. Aunque en reuniones familiares sonreía y aparentaba cordialidad, sus comentarios tenían siempre un filo hiriente. ¿Ya pensaste en hacer un posgrado, Daniel?, soltaba frente a todos. Quizás eso te ayudaría a tener mejores ingresos. O esa frase que repetía cada vez que podía: Carla, tú mereces una vida de lujos, y Daniel es un buen chico, pero no sé si está preparado para darte eso. A veces me preguntaba si realmente creía que yo era incapaz o si simplemente disfrutaba hacernos sentir pequeños. Sin embargo, Carla y yo habíamos construido nuestra relación con honestidad, cariño y complicidad. Llevábamos 4 años juntos y habíamos superado desafíos mucho más complejos que los comentarios de su madre. Cuando le propuse matrimonio, Carla dijo que sí sin dudarlo. Yo estaba emocionado, ella lloró de alegría. Pero nada pudo prepararnos para la reacción de Teresa. El día que anunciamos el compromiso, su expresión fue una mezcla perfecta de incredulidad y desagrado. Era como si hubiéramos anunciado una tragedia familiar. Desde ese momento, su hostilidad dejó de ser disfrazada y se volvió abierta, directa, casi cruel. Criticó absolutamente todo lo relacionado con la boda. El lugar que eligieron es demasiado sencillo. Ese menú no es digno de una boda elegante. ¿Están seguros de ese proveedor? Su trabajo no es de calidad. A cada paso había un comentario, una objeción, una burla apenas disimulada. Carla y yo intentábamos mantenernos tranquilos, pero su actitud nos minaba la paciencia. Entonces, cuando faltaba apenas un mes para la boda, todo se salió de control. Carla empezó a recibir mensajes desde un número desconocido. Al principio eran simplemente inquietantes: ¿sabes realmente quién es tu futuro esposo? Ten cuidado. No todo es lo que parece. Los ignoramos, pensando que quizás se trataba de alguien intentando causar problemas por diversión. Pero luego llegaron las fotos. Ahí estaba yo, o más bien, una versión manipulada de mí, abrazando y besando a otras mujeres en bares y restaurantes. Fotos que parecían auténticas, con iluminación y sombras casi perfectas. Venían acompañadas de supuestos chats míos con esas mujeres: te extraño, bebé. No sé cómo seguir engañando a Carla. Carla estaba destrozada. Me mostró las fotos con las manos temblorosas. Daniel, dime la verdad. ¿Hay algo que me estés ocultando?, preguntó con lágrimas acumulándose en sus ojos. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y desesperación. Sabía que todo era falso, pero admito que incluso yo habría dudado si no supiera la verdad. Las imágenes eran tan realistas que podía imaginar a cualquier persona creyéndolas sin cuestionarlas. Te juro que esto es mentira, le dije. Nunca he estado con esas mujeres. Carla, aunque herida, decidió darme el beneficio de la duda.
Llevé las fotos a un amigo experto en diseño digital y, en cuestión de minutos, detectó los errores, pequeñas deformaciones, sombras imposibles y detalles sutiles que revelaban que eran montajes hechos con inteligencia artificial. Teníamos la prueba. Carla respiró aliviada, pero la furia apareció de inmediato. ¿Quién haría algo así?, preguntaba, caminando de un lado a otro. Los mensajes continuaron llegando, cada vez más insistentes, y uno de ellos finalmente mencionó un detalle personal que solo alguien muy cercano a ella podría conocer. Fue ahí cuando tomé la decisión, iba a rastrear el origen del número. Esa noche, Carla y yo revisamos las fotos una por una. Verla llorar en silencio, dudando aunque fuera por un instante de mí, me rompió el alma. No es solo el montaje, Daniel, susurró. Es que alguien que nos conoce bien está haciendo esto. Su dolor me encendió una determinación feroz. Yo tenía que descubrir quién estaba detrás de todo. Con algunas herramientas y conocimientos técnicos, logré rastrear el número de WhatsApp. Y entonces, lo vi. El número estaba registrado a nombre de Teresa, mi suegra. Sentí que la sangre me hervía. La misma mujer que llevaba años criticándome, la misma que decía querer proteger a su hija, había creado un montaje de infidelidad para destruir nuestra relación. Cuando se lo dije a Carla, ella quedó paralizada. No, no puede ser, dijo con voz quebrada. Es mi madre. Pero las evidencias hablaban por sí solas. Carla decidió confrontarla. Fuimos juntos. Teresa, lejos de mostrarse culpable, negó absolutamente todo. Yo solo quiero protegerte, Carla, dijo con una frialdad escalofriante. Ese hombre te va a traer problemas. Es mejor que te des cuenta ahora. La discusión escaló. Carla, entre lágrimas y rabia, le exigía explicaciones, mientras Teresa seguía justificándose, diciendo que lo hacía por amor y que algún día le agradeceríamos haber intentado abrirle los ojos. Carla quedó devastada. Fueron días duros, llenos de silencio, de noches sin dormir, de dudas y heridas profundas. La relación entre ambas cambió de manera irreversible. Pero yo no estaba dispuesto a dejar las cosas así. Contraté a un detective privado para investigar a Teresa. Y lo que descubrió superó cualquier expectativa. Teresa llevaba meses teniendo una aventura con un chico del gimnasio, un entrenador personal más joven que ella. El detective obtuvo fotos claras de ambos entrando y saliendo de un hotel boutique, besándose en el estacionamiento, abrazándose con una confianza que no dejaba lugar a dudas. Había mensajes comprometidos, registros de múltiples encuentros y pruebas irrefutables. La ironía era grotesca. La mujer que me acusaba de ser un infiel era exactamente lo que ella pretendía proteger a su hija de. Preparé un sobre con todas las fotos, conversaciones y pruebas, y se lo envié directamente a su esposo, mi suegro. La decisión no fue sencilla. Sabía que estaba a punto de provocar un terremoto familiar, pero también sabía que Teresa necesitaba enfrentar las consecuencias de sus actos. Antes de hacerlo, hablé con Carla. Ella dudó, lloró, se enojó, y finalmente asintió. Ella destruyó la confianza que tenía en ella, dijo. Quizá esto la haga reflexionar. El resultado fue devastador para Teresa. Su esposo pidió el divorcio de inmediato. Prácticamente la expulsó de la casa sin darle oportunidad de justificarse. Su reputación en el círculo social que tanto protegía se derrumbó en cuestión de días. Sus amigas dejaron de hablarle, la gente comenzó a murmurar a sus espaldas y su vida perfecta, esa que había defendido a costa de todo y todos, colapsó como un castillo de cartas. Y lo peor para ella no fueron las consecuencias sociales, fue que Carla dejó de verla durante meses. No fue por enojo, sino por dolor. Teresa, la mujer arrogante y elegante que siempre tenía el control, quedó completamente sola. Y aunque sé que lo que hice fue duro, también sé que fue justo. Ella intentó destruir mi vida, mi relación y mi futuro. Yo solo le mostré lo que realmente era, y el mundo la juzgó por ello. La familia se enteró de todo, y su reputación quedó por los suelos. La boda se celebró sin problemas, y Teresa ni siquiera apareció. Desde entonces, Carla y yo hemos podido vivir tranquilos, sin la sombra tóxica de su madre. Los meses siguientes fueron difíciles para Teresa. Sus amigas del círculo social la dejaron de lado, y su imagen de mujer perfecta quedó completamente destruida. Su aventura con el entrenador tampoco duró mucho, al parecer, él no estaba interesado en una relación seria con una mujer cuyo escándalo había alimentado los rumores del vecindario. Aunque Carla y yo intentábamos mantener una vida tranquila, los ecos del escándalo seguían resonando en la familia.
Algunos parientes nos criticaron por haber expuesto a Teresa, pero la mayoría entendió que su comportamiento había cruzado límites inaceptables. Después de la boda, Carla y yo decidimos alejarnos de los problemas familiares y enfocarnos en construir nuestra vida juntos. Nos mudamos a una ciudad cercana, buscando un lugar donde pudiéramos comenzar de nuevo sin el peso de las críticas y las tensiones familiares. Encontramos un pequeño apartamento con una hermosa vista al parque, que se convirtió en nuestro refugio. Carla, aunque todavía dolida por la traición de su madre, decidió enfocarse en su trabajo y en fortalecer nuestra relación. Sin embargo, no fue fácil. Durante los primeros meses, Carla recibía llamadas constantes de parientes que intentaban mediar entre ella y Teresa. «Es tu madre, deberías perdonarla», le decían. Pero Carla siempre respondía lo mismo: «No es cuestión de perdonar, es cuestión de confiar, y esa confianza ya no existe». Su firmeza me sorprendía, pero también sabía que le dolía profundamente. Intenté ser un apoyo constante para Carla. Organizábamos escapadas los fines de semana, explorando lugares nuevos, y poco a poco comenzamos a sanar las heridas que la situación había dejado. Nuestro amor se fortaleció, y cada día me sentía más agradecido de haber superado aquella prueba juntos. Mientras nosotros avanzábamos, la vida de Teresa parecía desmoronarse aún más. Su reputación en el círculo social de mujeres influyentes quedó completamente arruinada. Nadie quería estar asociada con la señora que engañó a su esposo y destruyó la boda de su hija. Intentó salvar las apariencias organizando eventos benéficos, pero la asistencia era mínima. El divorcio fue un proceso largo y amargo. Mi suegro, un hombre siempre tranquilo y reservado, mostró una firmeza inesperada. «He vivido toda mi vida siendo fiel a esta familia, y no merecía una traición así», dijo durante una reunión familiar en la que explicó su decisión. Le dejó la casa a Teresa, pero se quedó con la mayoría de los bienes. Teresa, acostumbrada a una vida de lujos, ahora enfrentaba una realidad mucho más modesta. El entrenador con el que había tenido la aventura la abandonó poco después de que el escándalo saliera a la luz. Según rumores, él no estaba interesado en una relación seria con alguien cuyo nombre estaba en boca de todos. Teresa, acostumbrada a ser el centro de atención por razones positivas, ahora solo recibía miradas de lástima o desaprobación. Un día, aproximadamente un año después de la boda, Teresa apareció inesperadamente en nuestra puerta. Carla dudó en abrir, pero finalmente decidió enfrentarla. Teresa se veía diferente, más delgada, con ojeras marcadas y un aire de derrota que nunca antes había mostrado. «Solo quiero hablar», dijo con voz quebrada. Nos sentamos en la sala y Teresa comenzó a llorar. «Sé que lo arruiné todo. Perdí a mi esposo, mi reputación y, lo peor de todo, a mi hija. No hay excusa para lo que hice. Solo quiero pedirte perdón». Carla permaneció en silencio durante un largo momento. Finalmente, con voz firme, le dijo: «No sé si algún día podré perdonarte, mamá. Me dolió mucho lo que hiciste, y no fue solo por Daniel, sino porque rompiste mi confianza. Necesito tiempo». Teresa asintió, aceptando las palabras de su hija. No hubo un abrazo emotivo ni una reconciliación inmediata, pero fue un paso hacia adelante. Actualización 1. Ha pasado un tiempo desde que todo esto ocurrió, y los giros en esta historia no dejan de sorprenderme. Después del escándalo público y el divorcio, Teresa cayó en una especie de ostracismo social. La mayoría de sus amigas la abandonaron, y su vida dio un giro radical. Sin embargo, lo que nadie esperaba, y mucho menos yo, es que Teresa terminara casándose con el mismo chico del gimnasio con el que le fue infiel a su esposo. Sí, así como lo leen. Al parecer, después de que su relación inicial se enfriara tras el escándalo, volvieron a verse y terminaron enamorándose de verdad, o eso dicen. Hace unas semanas nos enteramos de que se casaron en una pequeña ceremonia en la playa, lejos de la ciudad y sin ningún miembro de la familia presente. La noticia llegó a nosotros por medio de una publicación en redes sociales de uno de los antiguos amigos de Teresa. Las fotos mostraban a una Teresa diferente, vestida de manera sencilla, con el cabello al natural, sonriendo al lado del entrenador. Parecía casi irreconocible en comparación con la mujer altiva y perfeccionista que una vez conocimos. Carla vio las fotos conmigo y soltó una risa irónica. «Al menos parece feliz, supongo», dijo encogiéndose de hombros. La boda, según lo que pudimos averiguar, fue discreta y modesta, una completa contradicción con la vida ostentosa que Teresa solía llevar. Sin embargo, algunos detalles seguían siendo propios de su personalidad extravagante: flores importadas y un pastel de diseño exclusivo.
Parece que, a pesar de todo, hay cosas que nunca cambian. Carla sigue teniendo sentimientos encontrados. Por un lado, está dolida por el daño que su madre intentó hacerle, por otro, dice que ya no le guarda rencor. Cada quien vive su vida como quiere, me dijo el otro día con un suspiro. Yo, por mi parte, aún no puedo creer cómo terminó todo esto. La vida a veces tiene formas muy extrañas de equilibrar las cosas. Por lo menos, ahora Carla y yo podemos vivir nuestra historia de amor sin interferencias. Algo curioso es que Teresa, después de tanto tiempo alejada, ha intentado restablecer comunicación con Carla. Envió un mensaje diciendo que quería hablar y sanar heridas del pasado. Carla aún no ha decidido si le dará esa oportunidad. No sé si estoy lista para eso, me dijo. La entiendo. Las heridas profundas no sanan con un simple mensaje. Lo más sorprendente es que Teresa parece haber cambiado. Varios conocidos nos han contado que se ha vuelto más humilde y menos obsesionada con las apariencias. Quizás haber tocado fondo la hizo replantearse muchas cosas. A pesar de todo, le deseo lo mejor. No es fácil ver a alguien perderlo todo y luego intentar reconstruirse desde las cenizas. Carla y yo seguimos felices en nuestro matrimonio. Aprendimos mucho de esta experiencia, sobre la importancia de la confianza, el amor y la capacidad de perdonar. La vida sigue adelante y, aunque el pasado nos marcó, no dejamos que definiera nuestro futuro. A veces me pregunto si algún día podré ver a Teresa sin recordar todo lo que intentó hacer. Tal vez el tiempo cure esas heridas. Por ahora, simplemente estamos disfrutando de nuestra vida juntos. Actualización 2. Lo que voy a contar ahora es algo que nos dejó a todos impactados. La situación de Teresa dio un giro aún más sorprendente y caótico. Resulta que su matrimonio con el entrenador del gimnasio, que parecía haberle dado estabilidad después del escándalo, terminó de una manera desastrosa. Hace unos meses, Carla recibió una llamada inesperada de su madre, completamente desesperada. Teresa había descubierto que su nuevo esposo había vaciado todas sus cuentas bancarias y desaparecido sin dejar rastro. Al parecer, él había estado planeando esto desde hacía tiempo, aprovechándose de la confianza de Teresa para obtener acceso total a su dinero. El golpe económico fue devastador. Teresa no solo perdió todos sus ahorros, sino que también quedó con deudas, ya que el entrenador había tomado préstamos a su nombre. Para empeorar las cosas, cuando intentó denunciarlo, descubrió que él había huido del país. La noticia se esparció rápidamente entre las pocas personas que aún mantenían contacto con ella. Su reputación, que ya estaba por los suelos, terminó de desplomarse. Algunas de sus antiguas amigas comentaban entre risas maliciosas cómo la mujer que se creía intocable había terminado siendo víctima de un estafador. Carla, a pesar de todo, no pudo evitar sentir compasión. Es mi madre, aunque haya cometido errores imperdonables, me dijo. Decidimos ofrecerle ayuda, aunque con condiciones claras. Teresa se mudó temporalmente a un pequeño departamento que le alquilamos cerca de nuestra casa, pero dejamos claro que sería algo temporal hasta que pudiera estabilizarse por su cuenta. La convivencia no ha sido fácil. Teresa ha tenido que enfrentarse a la realidad de que ya no tiene el control que solía tener sobre su vida ni sobre nosotros. Sin embargo, poco a poco parece estar aprendiendo lecciones de humildad. Ha comenzado a buscar empleo, algo que no hacía desde su juventud. Verla adaptarse a una vida mucho más modesta ha sido extraño, pero también alentador. Curiosamente, esta experiencia ha acercado a Teresa y Carla un poco más. Verla tan vulnerable me hace recordar que, a pesar de todo, es humana, me confesó Carla. No sé qué deparará el futuro para Teresa, pero espero que esta dura lección le sirva para cambiar para bien. La vida tiene formas extrañas de enseñarnos. Y aunque Teresa intentó arruinar mi relación con Carla, ahora está en una posición en la que depende de nuestra bondad para salir adelante. La ironía no deja de ser sorprendente, pero también creo que hay espacio para el perdón y el crecimiento. Seguiremos adelante, tomando cada día como una oportunidad para ser mejores y esperando que Teresa pueda encontrar su propio camino hacia la redención. Actualización 3. Han pasado varios meses desde que Teresa se mudó temporalmente al departamento que le alquilamos. La experiencia no ha sido fácil para nadie, pero ha traído consigo cambios que jamás imaginamos posibles. Teresa, quien alguna vez fue una mujer altiva y controladora, ha dado pasos significativos hacia la redención. Encontró trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa de servicios. No es el puesto glamuroso al que solía aspirar, pero lo ha aceptado con humildad, consciente de que necesita empezar de nuevo desde abajo.
Lo más sorprendente ha sido su cambio de actitud. Teresa, que solía despreciar a quienes consideraba inferiores a su estatus social, ahora habla con respeto y admiración de sus compañeros de trabajo. No sabía lo duro que la gente trabaja todos los días, nos confesó una vez. Carla y su madre han logrado reconstruir lentamente su relación. Ha sido un proceso lleno de altibajos, pero ambas han encontrado espacio para el perdón. Aunque Teresa sigue cargando con el peso de sus errores, parece estar genuinamente arrepentida. He cometido tantos errores, pero gracias por no darme la espalda, le dijo a Carla en una conversación que marcó un punto de inflexión para ambas. Nuestra vida ha seguido adelante con paz y estabilidad. La presencia de Teresa ya no genera la tensión de antes, y aunque nunca olvidaremos lo que hizo, hemos elegido no dejar que su pasado siga gobernando nuestro futuro. Actualización 4. En verdad pensé que no volvería a escribir, pero hay veces que la vida te sorprende para mal. La situación comenzó a desmoronarse de nuevo desde el momento en que Teresa apareció frente a mi puerta con el llanto a medias y la derrota tatuada en la mirada. Su llegada no estaba anunciada, simplemente irrumpió en nuestra vida como una tormenta inesperada. Carla reaccionó con la calidez de siempre, esa que no puede evitar. En su rostro apareció ese reflejo antiguo de afecto que siente por Teresa y que, pese a los años, no se ha desvanecido del todo. Yo me quedé detrás, observando el modo en que la tragedia de Teresa invadía la casa como un humo denso. Teresa explicó que la habían despedido. Otra vez. Según ella, todo había sido fruto de rumores injustos, de la envidia de compañeras nuevas y de decisiones arbitrarias de supervisores incompetentes. La misma estructura de caos que rodea cada fase de su vida. Yo ya no sabía si sentir compasión o agotamiento. Carla, sin embargo, volvió a abrazarla como si estuviera salvando algo que aún podía restaurarse. Los primeros días convivimos con una tristeza incesante. Teresa no lloraba, pero suspiraba de forma constante, como si su respiración fuera un recordatorio de su desgracia. Se movía por la casa con fragilidad calculada, generando una atmósfera que nos obligaba a estar atentos, pendientes, disponibles. Cada gesto parecía diseñado para despertar en Carla una mezcla de protección y culpa, y funcionaba de manera impecable. Con el paso de las jornadas, comencé a notar cambios más sutiles. No eran palabras explícitas, porque Teresa rara vez era explícita, sino pequeñas insinuaciones, silencios prolongados, miradas que pretendían ser inocentes pero que cargaban juicios. Se instaló en la dinámica doméstica con una habilidad inquietante. Pasaba cada vez más tiempo con Carla, tomando café en la cocina, caminando por el vecindario, compartiendo conversaciones que yo no alcanzaba a comprender del todo, pero que parecían apuntar en direcciones que no eran inofensivas. Lo peor de todo era la sensación de desplazamiento. De pronto, mis decisiones importaban menos, mis comentarios eran ignorados, mis movimientos pesaban más de lo normal. Teresa no se entrometía de manera frontal, lo hacía con precisión quirúrgica, infiltrándose en la rutina hasta convertir mi presencia en algo prescindible. Y Carla, sin darse cuenta o sin querer hacerlo, le abría la puerta a esa influencia. Había momentos en los que Carla parecía más cansada. No físicamente, sino emocionalmente drenada. Su energía se iba desvaneciendo día con día, como si llevar sobre los hombros a Teresa fuera una responsabilidad que nunca pidió pero que había aceptado sin cuestionar. Yo intentaba hablar con ella, pero cada vez que mencionaba mis inquietudes, Carla se mostraba más a la defensiva. Se sentía culpable incluso por dudar de la situación. Fue ahí cuando comprendí que el problema ya no era Teresa como persona, sino la dinámica que había construido alrededor de ella. Teresa tenía una habilidad alarmante para instalarse en el punto exacto donde podía dividir, minar y confundir sin que nadie pudiera acusarla de algo concreto. Su desgracia, su fragilidad, incluso su supuesta necesidad de ayuda eran herramientas en una estrategia que comenzaba a mostrar su verdadero rostro. La tensión explotó una noche. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo un ambiente espeso, cargado, que se volvió insoportable. Carla se alejó emocionalmente de mí sin decirlo en voz alta, como si necesitara espacio para pensar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la relación misma estaba siendo empujada hacia una grieta cuidadosamente construida. Al día siguiente, Carla bajó con el rostro tenso, la mirada perdida. Me dijo que Teresa necesitaba hablar conmigo. A solas. No entendí por qué, ni con qué propósito, pero la forma en que lo dijo me dejó claro que lo consideraba casi una obligación emocional. Encontré a Teresa sentada en la sala, con una calma que no coincidía con nada de lo que habíamos vivido las semanas anteriores. No tenía el gesto de derrota de antes,
parecía preparada, casi serena. Y mientras me observaba, supe que lo que estaba por decir no era producto del caos ni del llanto. Era algo calculado. Lo relató con una frialdad que todavía tengo clavada. Según ella, Carla ocultaba algo que yo debía saber, pero que no sabía cómo contarme. Me dijo que ahora Carla había estado saliendo con otra persona. No pude reaccionar. No pude hablar. Solo escuché el modo en que su presencia llenaba el espacio como una sombra más larga de lo que debería. No sabía si creerle, si dudar, o si ir corriendo a confrontar a Carla. Pero lo que sí supe fue que Teresa ya había cruzado la línea que separa la vulnerabilidad honesta de la manipulación premeditada. No he podido confrontar a Carla hasta ahora. ¿Creen que debería de hacerlo? Actualización 5. Les agradezco a todos su apoyo. La verdad no pensé que podría recibir tanto apoyo, así que creo que merecen saber qué pasó. Durante semanas sentí que nuestra relación estaba cambiando, pero no sabía explicarlo. Era como si alguien hubiera dejado una grieta abierta en la casa y el frío estuviera entrando poco a poco. Yo actuaba distinto, Carla también. No discutíamos, no había explosiones, pero algo entre nosotros se había desplazado, como si una sombra hubiera entrado sin permiso. Lo peor es que esa sombra tenía nombre, Teresa. Había logrado sembrar algo en mí, una duda pequeña pero afilada. Una frase insinuada, un comentario casual, un no digas que yo te conté. Nada concreto, nada verificable, solo el suficiente veneno para hacerme interpretar cada gesto de Carla como una confirmación de algo que no existía. Y, al mismo tiempo, Carla parecía cargar con una culpa que no había cometido. Me observaba como si buscara una señal de que estaba pasando conmigo. Yo la veía inquieta, más silenciosa, como si se esforzara en no estorbarme. Y yo me alejé sin darme cuenta. Hasta que Carla se cansó de caminar sin luz. Una tarde dejó frente a mí un cuaderno pequeño, nada especial por fuera, pero cuando lo abrí sentí como se me hundía el estómago. Había notas, planes, bocetos, ideas. Era un proyecto completo que llevaba trabajando varias semanas. Estaba preparando algo para mi cumpleaños. Algo grande, algo pensado, algo hecho desde un cariño al que yo le había dado la espalda por culpa de una mentira. Ahí entendí la magnitud de lo que había permitido entrar en nuestra vida. Ahí entendí que Teresa no solo había manipulado mis pensamientos, había distorsionado la manera en que veía a la persona que más quiero. La vergüenza fue inmediata, pero también una claridad cruel. Carla no merecía mi distancia. Y Teresa no merecía el espacio que yo le había dado. Decidimos enfrentarla juntos. Yo esperaba que, al verse descubierta, al menos mostrara un poco de arrepentimiento. Me equivoqué. Teresa reaccionó como si nosotros fuéramos los responsables de todo, como si nuestra decisión de alejarla fuera un ataque injustificado. Llegó a culparnos de haber arruinado su vida, como si ella no hubiera orquestado cada una de las distorsiones que nos alejaron. Ese día, algo cambió en Carla. Ya no era la mujer confundida por mi actitud, era alguien firme, agotada de tener que defenderse de sombras inventadas por otra persona. Fue ella quien tomó la iniciativa de poner un punto final real, no simbólico. Se encargó de documentar todo, fechas, mensajes, capturas, inconsistencias. Habló con un abogado. Investigó qué podíamos hacer si Teresa intentaba volver a involucrarse en nuestra vida. Yo la apoyé, pero la realidad es que Carla fue la que dio el golpe decisivo. La que puso límites. La que exigió consecuencias. Cuando Teresa recibió la notificación formal, la del tipo que no se ignora ni se manipula, su reacción fue un silencio inesperado. No hubo reclamos, ni excusas, ni intentos de volver a explicar lo inexplicable. Simplemente desapareció. Se retiró como alguien que entiende, por fin, que ya no tiene ningún lugar donde seguir alimentándose del drama ajeno. Y así, por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a sentirse nuestra. El frío se fue. La grieta cerró. Carla y yo aún estamos reparando lo que se resquebrajó, pero el hecho de haber enfrentado esto juntos nos devolvió una certeza: no íbamos a permitir que nadie más, nunca más, tuviera ese poder sobre nosotros. Teresa quedó fuera de nuestras vidas. No por enojo. No por impulso. Por decisión. Por límites. Por respeto mutuo. Y esta vez, de manera definitiva.